Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a una iniciativa de la oposición en España, el Congreso de los Diputados, en un gesto simbólico pero de gran alcance político, ha reconocido hoy a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. A regañadientes, como era de esperarse, del aprendiz de dictador de Pedro Sánchez y de sus secuaces en el gobierno, amamantados muchos de ellos a las ubres de Maduro y que aún siguen sin reconocer la victoria de Edmundo en las urnas y la voz inequívoca del pueblo venezolano. No cabe duda que la salida intempestiva del líder opositor, que hasta hace 2 días manifestaba su intención de quedarse para luchar hasta el final al lado de la artífice de su victoria y el alma de la oposición, María Corina Machado, ha sido un verdadero jarro de agua fría para quienes ven en esta partida que el exilio es el único camino que les puede quedar para alcanzar la libertad y salvarse de un tirano usurpador que, como todos los dictadores, va a usar cualquier arma a su alcance para perpetuarse en un poder que, siendo claros, no va a soltar voluntariamente ni a golpe de sanciones o de negociaciones, porque ningún dictador de esta calaña ha aceptado tomar sus maletas y desaparecer así sin más, si no ha sido aplicándoles el mismo golpe de látigo que usan para fustigar y masacrar a sus propios pueblos. Y señores, además no va a ser la excepción, mucho más porque a lo de tirano se suma lo de narco, como cabeza de una organización criminal como el Cartel de los Soles y como apóstrofe burro. Y nada peor que un podenco iletrado con ínfulas de Séneca y una banda presidencial que no le corresponde para creerse omnipotente. Por eso la salida del país de Edmundo no es una decisión por la que debe culparse al propio vencedor de las elecciones presidenciales con casi el 70% de los votos. A sus 75 años haberse inmolado ante los grilletes de este dictador, sometido a vejaciones y torturas después de que el usurpador de Miraflores le mandara detener y perseguir bajo acusaciones fabricadas, ¿creen ustedes que habría cambiado esta situación perversa? Absolutamente no. Como mucho, Venezuela tendría otro mártir de la libertad y el pueblo necesita esperanzas vivas, como lo es María Corina, ahora sobre la que vuelve a recaer todo el peso, las ilusiones y la esperanza de todos los venezolanos y quienes amamos la libertad y la democracia y despreciamos a estos comunistas despreciables de salón y caviar. El agravamiento de esta crisis está en el comportamiento débil, irresponsable de la comunidad internacional, esa que se santigua con agua bendita cada vez que se producen atropellos como este en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, pero que se muestran incapaces de proteger a Edmundo y a los venezolanos de la tiranía desmedida de un dictador que se ha burlado de todo el mundo a la luz del día y que solo ha recibido como respuesta llamaditas de atención sin mayores consecuencias. Y esa es la realidad. Depositar la confianza en Lula, con quien comparte el pan ideológico, hablar de cualquier negociación entre un régimen tiránico y los demócratas venezolanos, perdónenme, pero eso es hablar entre verdugos y sus víctimas y no es más que una aberración moral. La única negociación posible es la de la entrega del poder sin condiciones a quien los venezolanos han designado para dirigir sus destinos. No puede haber límites a la acción política y diplomática de las democracias para luchar contra un régimen criminal que es un cáncer para la estabilidad de la región. Por decenios a los venezolanos se les ha pedido que actuaran bajo el marco legal, defendiendo sus derechos usurpados de forma pacífica. Y han cumplido, a pesar de las zancadillas del régimen. Así que ahora le toca a la comunidad internacional escribir de qué lado está y si es del lado correcto de la historia. Comenzamos. Pues disculpen la honestidad, pero es que a veces hay que hablar así, sin medias tintas, si es lo que quizás se necesita, un poquito de pantalones, que a veces faltan. Quiero empezar este programa saludando muy especialmente a nuestro invitado, Anégar Granados, abogado venezolano,
analista político, un defensor de la democracia y de la paz y un activista por Venezuela. Muchísimas gracias, Negar, por acompañarme en el día de hoy. Para mí es un placer acompañarlos hoy. Feliz noche a los televidentes. Y además me encanta que estés conmigo porque yo lo que he dicho en esta introducción creo que es el sentir de mucha gente. Creo que vivimos en un mundo donde, caramba, una comunidad internacional que piensa que a golpe de sanciones o que a golpe de es que usted no lo ha hecho muy bien, este señor, un individuo como Maduro puede retirarse del poder voluntariamente, es pensar quién les está diciendo en el oído quién es Maduro, cuáles son sus secuaces, cuál es el régimen venezolano y qué es lo que están viviendo los venezolanos. María, mira, aportando un poco más a tu introducción, que está muy buena, debemos recordar de que Vladimir Putin tiene sanciones y Vladimir Putin fue a Mongolia y no fue detenido. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que definitivamente las sanciones, tanto por organismos internacionales de justicia como por la Corte Penal Internacional, que ordenó la aprehensión de Vladimir Putin, o sanciones económicas de distintos países democráticos para que no se negocie con el oro, el petróleo, el acero, lamentablemente va a traer como consecuencia que Nicolás Maduro siga estando en el poder porque se sostiene como un buen régimen criminal con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, con el contrabando de extracción y no le importan las sanciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea o de ningún país democrático. Esto trae a colación hacer una comparación entre Juan Guaidó, que fue el presidente encargado de Venezuela, porque se había decretado la usurpación del poder y un poder usurpado no puede continuar en el poder. Le tocaba al vicepresidente, que también se consideró que estaba usurpando el poder, y le correspondió al presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Juan Guaidó, y Edmundo González Urrutia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque de ahí va a depender el análisis que nosotros podamos ayudar a los televidentes a entender por qué Juan Guaidó no pudo seguir adelante con esa presidencia itinerante y por qué este señor es totalmente distinto, así se haya ido al exilio. Edmundo González Urrutia fue el candidato presidencial electo por la voluntad del pueblo. Es un presidente electo. Entonces, definitivamente ahí yace la primera diferencia. Y la segunda es que no es lo mismo irse al exilio después de haber entrado a Venezuela como un presidente itinerante, a irse al exilio porque tienes una orden de aprehensión, porque tienes una orden de captura, porque el régimen te quiere ver preso y eres reconocido por países de la región, eres reconocido hoy. El gobierno de España está buscando el reconocimiento de González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y irte al exilio forzado porque en tu país te están persiguiendo para meterte es lo que está preso. haciendo Cuba en muchísimas ocasiones. La gente no se exilia por sí misma, son exilios absolutamente forzados. Pero bueno, yo quiero comentarles algo. Estuve hablando con María Corina. Ella en estos momentos está en un momento crítico, en un momento peligroso. Ella va a habernos dejado un mensajito para este programa. No se puede conectar, obviamente, de forma en vivo, de forma virtual, pero sí Antonio Ledesma, que ha sido el opositor por excelencia, que ha sido el alcalde de Caracas durante mucho tiempo, un hombre que fue perseguido por el régimen y que se tuvo que exilar también en Madrid hace ya algunos años. Antes de entrar en el Congreso de los Diputados, tuvo el gesto y la amabilidad de enviarnos este mensaje. Un saludo a toda la audiencia de este nuevo programa que va a ser dirigido o conducido por esa extraordinaria periodista Marian de la Fuente. Sin duda alguna, será una tribuna para estar informado al día de todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, como los sucesos que tienen lugar ahora en España vinculados con Venezuela, por el refugio, por la protección que ha ofrecido el gobierno de España al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, blanco de una cacería por parte de un régimen implacable que no admite su derrota y que más bien quería no solo capturar, sino desaparecer al presidente electo de todos los venezolanos. A partir de ahora tendremos a Edmundo González encabezando la lucha por la libertad de Venezuela en la Venezuela del destierro.
Aquí habemos más de 8 millones de venezolanos desperdigados por los 4 confines del planeta, y dentro del país, allá en el territorio, estarán resistiendo otros millones de compatriotas en esa Venezuela oprimida, en esa Venezuela que se sobrepone al martirio y a todas las calamidades derivadas del mal desempeño de este régimen autoritario. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia seguirán siendo un binomio al servicio de esta gran empresa ciudadana, que no tiene otro objetivo sino redimir a los venezolanos, poder hacer posible que la luz de la libertad y de la democracia vuelva a encender los caminos de nuestro país, pero que también lo que ocurre en Venezuela de alguna u otra manera repercuta de manera positiva a favor de la lucha por la democracia en toda América, especialmente en Nicaragua y en Cuba. Quiero desearle a Marian de la Fuente, a todo su equipo de productores, el mayor de los éxitos. Y no dudo en tener la seguridad o la confianza de que los micrófonos, las pantallas, los análisis que se vayan a desarrollar en este nuevo programa estarán siempre al servicio de la lucha por la libertad, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo. Tan bello, Antonio, muchísimas gracias. Pero para dar un repaso no solo a lo que está pasando en España, sino a lo que está pasando también en Venezuela, vamos a tomar contacto con una mujer que está dando todo por la causa. Es periodista, pero a través de sus notas nos está mostrando una realidad exponiendo su propia seguridad. Estoy hablando de Sebastiana Barráez, que nos acompaña desde algún lugar de Venezuela. ¿Cómo estás, Sebastiana? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mariana. Un saludo para ti y para la audiencia. Yo sé que como corresponsal internacional en Caracas y siendo una de las voces quizá más claras de lo que está ocurriendo en estos momentos en tu país, no podemos decir dónde estás, pero has hecho un artículo maravilloso que tengo que reconocer en el diario ABC, y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ese artículo, que es el miedo que tiene mucha gente a que María Corina también pueda abandonar Venezuela. A ver, lo primero que debo señalar, Marian, en precisar un poco para tu audiencia, es que yo tengo una orden de aprehensión por intento de magnicidio, por lo tanto no estoy en territorio venezolano. Y al igual que muchísima gente, pues nos hemos visto obligados a tener que salir del país para resguardarnos, para proteger nuestra libertad e incluso nuestra vida. ¿Ven? Ahora bien, fíjese, una vez que el señor Edmundo González sale de territorio venezolano, pues crea una ola de mucha preocupación que, digamos, los que no conocen a María Corina Machado quizás asumen que ella pudiera también correr detrás de una salida, pero eso no va a suceder. Ella lo ratificó ayer ante un número importante de periodistas, casi 260 que nos encontrábamos reunidos en una rueda de prensa virtual, y yo estoy convencida que la lucha que tiene María Corina lleva años, es decir, María Corina lleva cerca de 20 años luchando por este momento que es clave y fundamental para Venezuela. Nosotros no estaríamos hoy en la situación en la que se encuentra el país, golpeando, llegando a su fin a la revolución bolivariana, de no haber sido por esa lucha para la cual María Corina se preparó, y que hay que entender que en el caso del doctor Edmundo González Urrutia, pues fue unas circunstancias la que lo coloca de manera muy especial como el candidato presidencial y que ha resultado ser el presidente electo. Pero la líder que arrastra masas, la líder que conoce el poder, la líder que sabe quién es quién dentro de este régimen criminal que azota a Venezuela, es precisamente María Corina Machado.
Fíjate que, como estaba comentando antes, yo conversé con María Corina. Hubiera sido nuestro deseo que pudiera haber estado con nosotros en estos primeros programas de Buena Fuente, pero nos han enviado un mensaje, el mensaje que queremos compartir ahora con todos ustedes. Los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Hoy, más que nunca, estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas. Estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa. Bueno, incorporo a la conversación que estamos teniendo, Negar. No sé si tienes algo que aportar a lo que mira, importantísimo, primero el mensaje de paz, de tranquilidad que da María Corina Machado en un momento aciago como el que estamos viviendo después del exilio de González Urrutia a España. Segundo, demostraciones de que ella sigue en pie de lucha dentro de Venezuela. Y lo otro que hay que entender, porque lo dijo González Urrutia y lo está ratificando ella, es que es un momento de mantener la calma. No hemos llegado al final, vamos a llegar al final. Si el eslogan de su campaña es hasta el final se llegará, buscando el retorno de la democracia a Venezuela. Ahora, la pregunta que nos hacemos, que seguramente se hace también usted en su casa, independientemente de que sea venezolano o amante simplemente de la democracia y de la libertad, con esta salida de Edmundo, con este reconocimiento de España como parte también de la comunidad internacional, pero sobre todo sobre la salida, ¿cree usted que se beneficia el tirano de Miraflores, se beneficia Maduro? ¿O se beneficia la oposición porque quizá tienen la oportunidad ahora desde España de ejercer y de fungir como ese presidente electo que es gracias a la voz de los venezolanos? Quiero que me llame a este número de teléfono 786-254-5052, 786-254-5052, porque como sabe su opinión cuenta. Ya regresamos. Presidente Supermarket. Hey, un momento, no se asusten. Yo podré estar alto, pero aquí en Presidente Supermarket los precios siguen bien bajos, los más bajos del mercado. Ahora les voy a presentar los especiales del 4 al 10 de septiembre. Café Expreso La Llave, 10 onzas, 2.38. Arroz Mahatma, grano extra largo, 20 libras, 7.98. Paleta de cerdo con hueso, 1.18 la libra. Rabo de res con su grasa, 5.98 la libra. Tomates plum, 78 centavos la libra. Papel de baño Self Pack Comfort, 12 rollos, 3.98. Presidente Supermarket. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Pues vamos a continuar con nuestro programa y quiero nuevamente retomar la comunicación con Sebastiana, porque la pregunta que yo les hacía, seguramente la pregunta que se hacen en Venezuela y en muchas partes del mundo, ¿creen ustedes que con la salida de Edmundo González se beneficia ese tirano de Miraflores o se beneficia la oposición? Sebastiana, ¿cuál es tu opinión? Yo no quiero, digamos, decir sí o no a esa pregunta, por una razón, porque es que esta guerra que se está librando, que han librado los venezolanos y que en los últimos meses ha sido titánica, pues no se trata de si beneficia a uno o a otro. Yo creo que lo más importante es que la lucha continúa, es que ese esfuerzo que han hecho tanto el pueblo llano, sectores de oposición, liderazgos políticos, continúa. La pregunta creo que sería más bien, ¿esto termina la lucha del venezolano? Pues no, yo creo que es evidente que la lucha va a continuar porque, entre otras cosas,
el pueblo venezolano, 8 millones casi de personas, votaron por Edmundo González Urrutia. Y ese es un capital de político, una situación que coloca ante el mundo la necesidad de respetar la votación de esos casi 8 millones de venezolanos, que no puede, digamos, desestimarse. Y yo creo que el hecho de que el señor González Urrutia salga, no podemos tampoco olvidar que su familia, una parte importante de su familia, su hija, sus nietos y el esposo de su hija están como rehenes en Venezuela porque no se les permitió la salida. Así que por ahora, sencillamente creo que el hecho de que tengamos casi 2.000 personas en las cárceles venezolanas, dirigentes políticos, testigos de mesa, miembros de mesa, y tengamos cientos de personas al otro lado de las fronteras venezolanas huyendo de la represión, pues es un indicativo bien importante para que el mundo entienda que lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio fue el portazo definitivo para que la revolución venezolana y Nicolás Maduro salgan del poder. Bueno, pues ojalá y Dios te escuche. Muchísimas gracias, Sebastiana, por habernos dedicado estos momentos, y cuídate mucho porque sabemos que tu trabajo sigue siendo absolutamente indispensable para que el mundo sepa los horrores de lo que está ocurriendo con este régimen barbárico en Venezuela. Gracias. Gracias a ti, Mariana, y a tu audiencia. Un abrazo. Y nosotros continuamos en la mesa. Vamos a incorporar ahora también a Edgar Gutiérrez. Él es el coordinador de la Organización del Comando de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido hoy la sorpresa de que nos dejaron un mensaje María Corina, Antonio Ledesma desde Madrid, pero la pregunta que estaba haciendo a Sebastiana y que conversábamos aquí ahora es ¿quién se beneficia más con la salida de Edmundo? Porque obviamente si se hubiera quedado, y yo lo comentaba al comienzo, un hombre con 75 años expuesto a los grilletes de un torturador sin ningún tipo de escrúpulos como es Maduro, quizá hubiera hecho que Venezuela tuviera un mártir, una persona muerta, pero necesita una esperanza viva. ¿Crees que esa esperanza realmente está viva con Edmundo fuera de Venezuela? Claro que sí, porque digamos, la gente está tomando, por supuesto, muchas personas están tomando esto como una especie de fracaso en medio de la lucha, porque lo ideal era que estuviera el mundo presente en Venezuela, pero no están viendo que en realidad lo que iba a tocar al mundo era la cárcel o la tortura o la muerte. ¿Qué sentido tiene y para qué sirve tener a un presidente electo preso que cuando llegue el 5 de enero no va a estar libre para tomar posesión? O sea, y ahora en España, imagínate lo que significa la vocería de Edmundo González en España, en Europa, protegido ahora por la Comunidad Europea, pudiendo además reunirse y hablar libremente lo que no puede hablar en Venezuela para buscar alianzas y aliados en esta lucha que obviamente es una lucha hasta el final, que una lucha hasta el final, claro, significa hasta la liberación de Venezuela. Claro. Y lo más importante, que sigue María Corina Machado presente en Venezuela, que es la que... Sí, es el alma. La que, el alma y la que llevó a todo este proceso de liberación nacional a tomar forma, y incluso Edmundo González estar en donde está como candidato. Claro, pero yo que tengo que tomar la opinión de mucha gente y de hacer a veces de abogado del diablo, tengo que hacerles esta pregunta. O sea, si ahora se le ha obligado o ha tenido que salir para salvar su vida y para poder seguir esta causa, ¿qué asegura que llegado el mes de noviembre, él pueda llegar a ejercer como presidente electo por el pueblo venezolano? Porque es que esta rata lleva decenios en Venezuela y se ha saltado cualquier acuerdo y cualquier negociación que le hayan puesto sobre la mesa sin que le haya temblado el pulso. Quiero decir, ¿qué garantías o qué ciertas garantías o qué cambio, para no poner garantías en la mesa, qué cambio puede significar el hecho de que esté ahora fuera para que este bribón y este matón vaya a dar su brazo a torcer en noviembre? Claro, es que el hecho en sí que esté fuera no es que determina que pueda entrar en enero como presidente constitucional ya Edmundo González. El tema es que estando en Venezuela, tampoco el hecho de que estuviera libre o preso garantiza de por sí ese propio elemento
que en enero tome posesión. O sea, aquí estamos hablando que eso depende en realidad de otras cosas, de un nivel de presión y que lleve a una negociación necesaria con los factores que acompañan al régimen de Maduro, que es lo que ha venido haciendo María Corina, porque María Corina le ha abierto los brazos a todo el pueblo de Venezuela, que incluso en algún momento fue antichavista, antimadurista, y ahora están apoyándola porque entienden que fueron víctimas también de un engaño por parte de este régimen comunista. Entonces, el hecho de que esté adentro o afuera no es que garantiza de por sí mismo que Edmundo González tome posesión en enero. Además que es importante que eso es una fecha que se determina por unas fases que están dispuestas constitucionalmente de la terminación de un mandato. Pero Nicolás Maduro es usurpador de la presidencia no solo después del 28 de julio, sino antes del 28 por favor, de julio. Del año 2018. El chavismo, desde el comienzo. Es usurpador. O sea, si se llega a una negociación o se lleva a cabo un mecanismo en donde salga Maduro mañana, o sea, mañana mismo Edmundo González puede asumir la presidencia porque está retomando el hilo constitucional. Miren ustedes, yo no es que sea pesimista, ni mucho menos. Yo creo que soy, de verdad, yo tengo un optimismo que lo llevo como bandera. Pero creo que hay que cambiar las tácticas y creo que hay que cambiar las estrategias. Yo no soy política, soy periodista, llevo 30 años de profesión y desgraciadamente he visto dictaduras como la de Maduro, la he visto muchos años en Cuba, sigo viéndola en Venezuela. Ahora yo vengo del futuro en España cuando les digo pilas, que esto que se está pasando por acá no es para que ustedes piensen que nosotros somos lo mejor del mundo, sino que ya se están dando fases y se están dando movimientos que me harían pensar que hay que ponerse hay que poner mucha atención. Pero el punto es negociación. ¿Cómo uno puede hablar de negociación con un tirano que se ha saltado a la torera cualquier negociación que le han puesto sobre la mesa? Si esta administración mismamente le ha entregado a los narcosobrinos sin que hubiera pasado nada, señores que habían sido perseguidos por la justicia, que estaban en una cárcel federal, condenados además, cumpliendo una condena, y se les entregó pues porque sabe usted que hay que confiar en este señor. Sí. Después se le entregó a su testaferro, al señor Saab, sin que pasara nada. O sea, después de una persecución, después de llegar a Cabo Verde, después de la extradición, después de todo lo que hubo, resulta que le pusieron una moñita, un paquete y lo mandaron para Caracas. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y usted? ¿Y dónde está ese proceso democrático que usted iba a respetar? ¿Y dónde está realmente permitir que el pueblo de Venezuela elija cuál es su líder? Ya no vamos a hablar de sacarlo, permitamos que sea el pueblo de Venezuela quien lo haga. El pueblo de Venezuela escogió con un 70%. ¿Y ahora qué? María, mira, yo quiero en algún momento hacer un análisis un poquito más profundo, más allá de llegar a González Urrutia. Antes de que González Urrutia apareciera en la palestra política, María Corina Machado fue la candidata a las primarias y fue electa como candidata presidencial. O sea, sigue siendo el régimen el que está condicionando a la oposición venezolana. Pero eso no significa de que no hayan estrategias que están claras y claramente diseñadas para entender que el enemigo no es ni María Corina ni Edmundo González, sino el señor Nicolás Maduro y sus secuaces. Si nosotros tenemos totalmente identificado que ese es el enemigo y de alguna u otra forma la salida de Edmundo González hoy en día pudiera llevar a cabo un quiebre de las Fuerzas Armadas, que todavía no lo hemos visto en la palestra, un quiebre de esas Fuerzas Armadas que de alguna u otra forma terminen de tomar ese juramento que hicieron de serle fieles a las leyes y de salvaguardar la soberanía de Venezuela, vamos a poder dar al traste de la salida de Nicolás Maduro y la llegada de un presidente constitucional. Yo no quiero darle el nombre a González Urrutia como presidente constitucional porque hoy en día es un presidente que está en el exilio, pero de alguna u otra forma la salida de Nicolás Maduro le va a permitir a ese presidente retornar y tomar posesión de su presidencia, que fue electa por el pueblo, fue la voluntad del pueblo quien le dijo, yo quiero que usted sea el que me gobierne. Mira, antes de pasar, Edgar, perdóname, vamos a presentar a José Amalio Graterol, que está con nosotros vía Zoom, es coordinador de Vente Venezuela, y me gustaría también incorporarle a esta mesa, ha sido muy gentil, también está de viaje y está hablando con nosotros para que nos dé su opinión sobre esto, y un punto muy interesante que ha tocado Negar, que es el tema del ejército. Primero tu opinión y después esa pregunta que creo que es la pregunta del millón, porque si el ejército, si esos mandos medios y si esos mandos bajos que están las cárceles llenas de soldados que están en oposición al señor Maduro ahora, realmente decidieran ponerse del lado correcto de la historia, quizá tendríamos una consecución rápida.
Bueno, Mariana, muchas gracias por tu invitación. Secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. Secretario político, no coordinador. Lo importante de lo que está ocurriendo, yo veo la salida del presidente electo, Edmundo González Urrutia, no como un fracaso. Yo lo veo como una victoria, porque es que tenemos el presidente electo de Venezuela protegido por la Unión Europea y eso le permite tener manos libres en el exterior a los fines de ser reconocido como el presidente electo de los venezolanos, tanto en Europa como en todo Occidente. Es importantísimo. No podíamos o no hacía nada el presidente electo de Venezuela preso, torturado o muerto. Vale más en el exterior momentáneamente, haciendo todas las diligencias pertinentes a los fines de ser reconocido como presidente electo, que en Venezuela asediado, hostigado, coaccionado, amenazado, como en efecto han amenazado a su familia y al resto de su familia que queda hoy en Venezuela. Mucho más puede hacer Edmundo González Urrutia desde el exterior que desde Venezuela en este momento. Y recordemos que un vuelo de Madrid a Caracas dura 8 horas, o sea que no es que se fue para otro planeta, sino que sencillamente es la protección de vida que debe tener en quien depositó la confianza el pueblo venezolano el 28 de julio, que evidentemente es el presidente electo de todos los venezolanos. Con relación a los militares, lo ha dicho María Corina, que es la líder indiscutible de todo este movimiento ciudadano de liberación nacional, se le hace un llamado no solamente a los militares, sino a los policías, que además sabemos que muchísimos votaron por Edmundo. Es más, la mayoría de los militares venezolanos votaron por Edmundo. Maduro perdió en los centros electorales donde votaban los militares, donde votaban los presos, donde ellos tenían sectorizado parte de la ciudadanía venezolana. Nicolás Maduro perdió. Entonces es el momento de que esos militares se apeguen a la Constitución y a las leyes de la República y hagan que retorne el hilo constitucional. Lo que está haciendo el régimen criminal de Nicolás Maduro con este terrorismo de Estado, con esta persecución, asedio, no solo a los líderes políticos, sino al pueblo llano venezolano, en los caseríos, en los barrios, en las urbanizaciones de todo el país, asediando a quienes han levantado la voz en favor de la libertad. No es otra cosa que terrorismo de Estado en el medio de un golpe de Estado a la soberanía popular. Lo he dicho muchísimas veces, no es un fraude. El fraude es que Maduro tenga 3 millones de votos, que tampoco lo tiene. Hasta ahí les llegó el fraude. Lo que está en proceso en este momento es un golpe de Estado a la soberanía popular establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República de Venezuela, donde las instituciones secuestradas por el régimen, como la Fiscalía del Ministerio Público, que lo que es un brazo persecutor de los ciudadanos, el Tribunal Supremo de Justicia, que en colusión con personajes del CNE hicieron una supuesta experticia a unas actas falsas que presentaron en ese proceso, todo con la finalidad de no respetar la soberanía del pueblo venezolano ejercida y expresada a través del voto el 28 de julio. Por eso mi llamado y nuestro llamado como organización, como venezolanos, a los militares venezolanos es a que hagan lo que les ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no es otra cosa que respetar la Constitución y las leyes y sobre todo la soberanía popular. Ese llamado hay que hacerlo. Sabemos que también, así como el 70% de los votantes votaron a favor de Edmundo González Urrutia, más del 70% de los militares también votaron y apoyan a Edmundo González Urrutia y sobre todo a la líder María Corina Machado. José Amalio, no me cabe ninguna duda que lo que tú estás diciendo es exactamente lo que está ocurriendo. Esto es un golpe de Estado a toda regla de un usurpador de hace ya decenios que, como decíamos, no va a dar su brazo a torcer así de la forma más fácil, pero que yo me imagino que con Edmundo en España, y esa es la parte optimista que yo tengo, sí se va a permitir que las fuerzas se dividan, y con María Corina como alma en Venezuela y con Edmundo fungiendo como el presidente electo por los venezolanos con el 70% y el respaldo de la comunidad internacional, tratar de hacer avanzar su posición y ese cambio que tanto se necesita en Venezuela. Quiero invitarles a ustedes a que nos llamen al 786-254-5052, 786-254-5052, porque quiero saber su opinión, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen ustedes que el ejército realmente se pondrá del lado correcto de la historia? ¿Creen ustedes que esa diversidad entre María Corina en Venezuela
y Edmundo en Europa, ¿podrá realmente devolver la libertad al pueblo de Venezuela? Ya regresamos. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Por cierto, que en todo esto que estamos comentando, uno de los grandes dramas que se está viviendo también aquí en los Estados Unidos es precisamente que el señor Maduro, muy a sabiendas de lo que estaba haciendo, abrió muchas cárceles y muchos de esos delincuentes, por la política abierta que hay también en la frontera sur de los Estados Unidos, han ido entrando aquí a los Estados Unidos. Y hay lugares como en Colorado, por ejemplo, en Nueva York, donde el Tren de Aragua, que es una de las organizaciones criminales más importantes, les podría decir, de toda América Latina en estos momentos en número y en criminalidad, están haciendo de las suyas. Hace unas semanas entraron en unos edificios de apartamentos, ahí tienen ustedes las imágenes, en Colorado, en Aurora. Usted se puede imaginar estar en su casa y que de repente le lleguen estos individuos armados hasta los dientes, que les saquen todas sus propiedades de las casas, que además les vandalicen sus coches, que saquen las llaves y se lleven además los automóviles de las casas. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo y es lo que quizá, si usted no lo ha pensado, debería pensar. Nadie está exento a que nos pueda llegar a pasar una barbaridad como esta, que nos vandalice nuestra casa, nuestro coche. Por eso es importante que tenga este número de teléfono a mano. Es el 257 8710, 305-257-8710, porque las compañías aseguradoras no trabajan para ustedes, trabajan normalmente para ellas si usted no elige la adecuada. ¿Y la adecuada cuál es? Univista Insurance. Así que ya lo sabe, 305-257-8710. Y bueno, como estábamos hablando, muchas cosas se desprenden de todo esto, entre otras muchas, que Maduro sabe lo que está haciendo, utilizando, por ejemplo, la inmigración como un arma o como un chantaje para los Estados Unidos. Pero quiero que completemos todas estas ideas acá. Yo creo que es importante que el Tren de Aragua no se trata nada más de estos individuos que uno ve en el video entrando a las casas, que vamos a decirlo así, son los ejecutores materiales, logísticos, de en realidad una estrategia que viene de Maduro y de elementos que están compuestos. El Tren de Aragua está compuesto también por fiscales, por jueces, gente que está en complicidad con estos delincuentes que originalmente vienen del estado de Aragua, pero que han compuesto una red criminal en toda Venezuela y que de ahí, a través de las órdenes de Maduro y el régimen, empezaron a esparcirse por toda Latinoamérica y que obviamente son un brazo armado que busca desestabilizar los países democráticos. Y de ahí la importancia, además, que entonces los gobiernos democráticos del mundo, como en Estados Unidos, ante un problema así, tome conciencia. Claro. Tienen a esta gente ya en la casa, entonces tomen conciencia del nivel de riesgo de la seguridad nacional que comporta tener a Maduro en el poder. Cuando yo me refería al tema de la negociación, no necesariamente estamos hablando de negociar directamente con Maduro. Claro. Estamos hablando de la posibilidad de negociar con personas que lo acompañen, con un ministro de la Defensa o con otros generales. O con los propios militares. O los propios militares que ayuden a ese proceso a sacarlo del poder o a negociar en unas condiciones para que él salga. Yo decía, Negar, que el problema que tenemos aquí no es solamente que haya un dictador, no que sea un dictador que además no se le mueve, como decimos, un pelo por seguir tratando de aferrarse al poder, sino que además es
líder de un cartel narcotraficante que es el cartel de los soles, donde la decisión que este señor tome no es la decisión de un dictador de irse, es un cartel que lo acompaña, donde vamos a ver si el señor Diosdado Cabello o si el señor fulano, mengano, cetano, ahí está el señor que nos ocupa, si este señor le va a permitir que se haga esa salida de la forma que ellos quieren, porque hay mucho dinero de por medio. Y además es burro, como yo lo decía, perdónenme la honestidad, es burro, es un iletrado, no es una persona que tenga una estrategia clara, es una persona que se cree Séneca por llevar una banda presidencial, pero no hay mucha materia gris de donde sacar. Todos esos son factores que van a hacer que las cosas se dilaten quizá un poco más. Un poco, y no podemos perder de vista dos cosas. La política de Estado de mandar los criminales como una empresa criminal a invadir a otros países, inicialmente los países vecinos. Lo vimos, presencia del Tren Aragua en Colombia. Hay hoy 3 detenidos de miembros del Tren de Aragua que asesinaron a personas en Colombia. Tren de Aragua en Chile, Tren de Aragua en Argentina, Tren de Aragua en Estados Unidos, Tren de Aragua en Canadá. O sea, definitivamente fue Perú, una política Ecuador, de Estado, fue una política de Estado de exportar esta empresa criminal a los fines de causar daño. Y de ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué significa mantener a Nicolás Maduro en el poder? 6 años más. ¿Cuál es el daño irreparable que le pudiera hacer Nicolás Maduro? Tanto al hemisferio norte como al hemisferio sur, a los países vecinos de Venezuela, como a Europa. O sea, definitivamente es dañino mantener a Nicolás Maduro en el poder. Y de eso tienen que estar conscientes los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales, las organizaciones de justicia internacional, de que Nicolás Maduro no puede seguir en el poder. Lo otro que tenemos que tomar en consideración es que el proceso no es un proceso rápido. El proceso es un proceso que lleva fases y esas fases se han venido cumpliendo de acuerdo a los tiempos previstos. O sea, no podemos esperar de la noche a la mañana sacar a un dictador, sacar a un tirano, sacar a un cleptócrata como es Nicolás Maduro, que está vinculado con los carteles de narcotráfico, como está vinculado con el terrorismo, las organizaciones internacionales de terrorismo y de guerrilla, y sacarlo de la noche a la mañana sin que haya los riesgos inherentes a sacar a un dictador. Y lo otro que no podemos perder de vista es quién está aparte de estas organizaciones, quién está detrás de Nicolás Maduro. Tú hablabas de Cuba, tú hablabas de Rusia, pero no podemos perder de vista a Nicaragua, Irán, a China, a Norcorea, que son países que tienen intereses dentro de Venezuela y que de alguna u otra forma van a hacer lo posible por mantener al tirano en el poder. José Amalio, yo sé que te tienes que ir, quiero que me des tu conclusión a lo que estamos hablando. Yo decía que la comunidad internacional ha sido muy pusilámile, que no ha ayudado santiguándose con agua bendita y reprimiendo simplemente. Hay que ser quizá mucho más, no sé cómo explicarte, más fuerte y más efectivo en sus resoluciones. ¿Qué opinas? Sí, pero quisiera decir algo sobre lo que estaban diciendo en este momento. Separar el Tren de Aragua del régimen criminal de Nicolás Maduro es un grave error, porque Nicolás Maduro es el Tren de Aragua y el Tren de Aragua es Nicolás Maduro. Es una organización dirigida desde el régimen en Venezuela. La comunidad internacional tiene que terminar de entender que el problema de Venezuela no es de un régimen de izquierda o un régimen de derecha, no tiene absolutamente nada que ver con ideologías, ni con izquierda ni con derecha. Es una organización criminal transnacional que está en el poder, que comete delitos de lesa humanidad, que trafica con droga, que financia movimientos terroristas, que financia cosas como la que están ocurriendo en Colorado con el Tren de Aragua. Recuerdo perfectamente que el último acto que se hizo en más de 350 ciudades del mundo en apoyo a la victoria del 28 de julio y en protesta al golpe de Estado a la soberanía popular generado por el régimen criminal de Nicolás Maduro, teníamos informaciones, y lo puede corroborar Edgar Simón, teníamos informaciones de que había problemas en Colorado porque el Tren de Aragua estaba amenazando a la gente que iba a ir a esa manifestación. Estamos en presencia de una organización criminal. Olvidémonos de ideología política, olvidémonos de tratarlos como políticos. Es el momento que la comunidad internacional pase de los comunicados a la acción, que exijan a la Corte Penal Internacional la captura del criminal Nicolás Maduro. Que recordemos que hace más o menos una semana y media, en un programa Nicolás Maduro mostró su teléfono y uno de los mensajes decía: listo Colorado, está listo en Colorado. O sea,
él es el Tren de Aragua, él es quien dirige esa desestabilización y ha utilizado como chantaje eso para mantenerse en el poder, cuando la realidad es, para que lo entienda la humanidad entera, que si Nicolás Maduro llegara a quedarse por la fuerza en Venezuela, tendría la mayor oleada de venezolanos en el mundo. Si ya somos 8 millones, esto pasaría a los 15 millones de venezolanos en el mundo y sería una desgracia absoluta para la estabilidad del hemisferio occidental, cosa que Nicolás Maduro quiere que ocurra. Ellos celebran como una victoria de ellos el exilio del presidente Edmundo González Urrutia, porque ellos odian la unión de la familia venezolana. Parte fundamental de la campaña electoral y de nuestra promesa y de María Corina Machado es reunificar a la familia venezolana. Ellos quieren a la familia venezolana dividida. Ellos celebran la división de la familia venezolana. Nosotros, Marian, estamos dispuestos a llegar hasta el final, y hasta el final es sacarlos del poder. Por eso necesitamos la ayuda de la comunidad internacional que apoya al pueblo venezolano que está en Venezuela, aguerrido y con mucha valentía, pero además de ello necesitamos que los militares venezolanos, los policías venezolanos recuerden su juramento, vean la Constitución y entiendan que lo que está en proceso es un golpe de Estado a la soberanía popular hecho por una organización criminal que hoy está en el poder. Eso no cabe no nos cabe la menor duda que estamos hablando de una organización criminal, de un cartel de narcotráfico y de alguien que es capaz de organizar a nivel panregional, ni siquiera en Venezuela, golpes criminales como los que estamos viendo. Te agradezco muchísimo, José Amalio, por haber estado con nosotros, muy gentil. Devolvemos entonces la comunicación, Edgar, aquí a la mesa, porque él ha dicho puntos que son extremadamente importantes y yo insisto en que la posición de la comunidad internacional va a ser crucial en estos momentos. Sí, mira, yo quisiera agregar algo también a lo que expuso José Amalio, porque creo que es importante dar ejemplos concretos de cómo es la articulación entre el Tren de Aragua y el régimen de Maduro. Basta con saber que en la frontera entre Venezuela y Colombia, quienes controlan el flujo migratorio entre estos dos países es el SEBIN, la DIGESIN, la Guardia Nacional, junto con el ELN, que el ELN tiene, la guerrilla del ELN tiene la data del SAIME de identificación de los venezolanos, ¿okay? Y el Tren de Aragua. Las trochas que hay entre Colombia y Venezuela las controla el ELN y el Tren de Aragua articulados, por eso que son una organización criminal internacional. Claro. ¿Okay? Sin contar con el sicariato. Bueno, que tienen también poder para poder eliminar en Chile o para poder eliminar en Colombia. Es que fíjate que militares que han tratado de salir perseguidos por el régimen de Maduro, que han tratado de salir del país a protegerse en Colombia, han sido interceptados tanto por el Tren de Aragua como por el ELN y han ido a parar a una cárcel venezolana porque están controlados, tienen el control de la zona. Entonces, creo que es fundamental, ahorita el próximo 23 de septiembre va a haber una reunión importante en la OEA en donde se va a tratar el tema de los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el régimen de Maduro. También va a ser fundamental esa misma semana en Naciones Unidas, que va a haber la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde hay que posicionar el tema de Venezuela y creo que es el momento para aprovechar esta oportunidad para exigirle, pedirle al mundo que tome medidas a favor de la libertad de Venezuela y parar esta tragedia que ya ha abarcado toda la región. 30 segundos de conclusión. Sí, no podemos desesperarnos, no podemos caer en la frustración. Todos podemos sentirla, pero no podemos caer en la frustración, entendiendo de que la lucha no solamente es interna, es desde afuera y el trabajo que está llevando adelante María Corina Machado dentro de Venezuela y Edmundo González desde España va a ser un trabajo que pudiera dar resultados favorables para el retorno a la democracia de Venezuela. Y sobre todo porque lo que más le gustaría al señor Maburro en estos momentos sería precisamente que se perdieran las esperanzas, que la gente pensara que con esta salida de Edmundo Gutiérrez él tiene una carta en la manga, que ha ganado. Bueno, creo que en esta mesa ha quedado claro que no ha ganado absolutamente nada. Lo único que ha ganado quizás es un poco de tiempo, pero su tiempo está marcado y el TikTok ha comenzado. Que pasen una feliz noche.